Voces de Sefarad, la judería medieval de Calatayud. Monográfico especial, los Al-Constantini Partey y Titiri. Guardianes de la memoria, 4 siglos de historia aragonesa. Soy Rabí Yehuda Benz, Lomo al-Bilbili, vuestro narrador, y desde mi escritorium en las casas, Cueva de la Paprota, os invito hoy a descubrir la historia de una de las familias más extraordinarias que jamás pisó las piedras de nuestra judería, los Al-Constantini. Durante 4 siglos esta familia mezcló su destino con la historia de Aragón, participando en las conquistas más gloriosas del reino y convirtiéndose en guardianes de la memoria de todo un pueblo. El apellido Al-Constantini encierra en sí mismo el misterio de sus orígenes. Algunos eruditos lo han hecho derivar de Constantinopla, la gran capital del Imperio Bizantino. Otros lo asocian con la ciudad de Constantina en Argelia. Pero la hipótesis más fascinante y la que más se ajusta a nuestra historia es que se trata de un apellido de etimología hispano-romana ligado al castillo de Constant, que era la cárcel de nuestra judería. Así, desde su mismo nombre, los Al-Constantini llevaban grabada en su identidad la marca de Calatayud. La primera documentación de esta familia nos lleva al siglo XII, cuando miembros de los Al-Constantini aparecen simultáneamente en 3 lugares diferentes del mundo conocido. 2 de ellos surgen en el Sefer HaMasad, el libro de los viajes del gran Benjamín de Tudela, considerado el más grande viajero judío medieval. Benjamín de Tudela nos cuenta desde sus memorias: en Jerusalén encontré a Abraham Al-Constantini, con quien hablé directamente. Es un pío asceta, uno de aquellos que observan el luto por la calamidad de Jerusalén. Su sabiduría y su dolor por la ciudad santa me impresionaron profundamente. Continuando su viaje hacia Oriente, Benjamín llegó a Alepo, que describía como una gran ciudad con miles de judíos. Allí encontró al segundo miembro de la familia. Benjamín de Tudela prosigue: en Alepo hay 5.000 judíos con 3 rabinos al mando. Uno de ellos era Moses Al-Constantini, hombre de gran erudición que me recibió con honores y me mostró los tesoros de sabiduría que custodiaban en sus academias. Pero es en España, específicamente en Calatayud, donde aparecen las primeras referencias documentales de la familia en la península. En un manuscrito conservado en la biblioteca de Múnich hay un calendario del año 1162 comentado por Chanoch ben Bichai Al-Constantini, lo que demuestra que ya en el siglo XII los Al-Constantini de Calatayud eran hombres de letras y sabiduría. Chanoch ben Bichai Al-Constantini escribía en su calendario: anoto estos días y estas fechas no solo para medir el tiempo, sino para que las generaciones futuras sepan que aquí, en Calatayud, hubo hombres que estudiaron las estrellas y comprendieron los ciclos del Altísimo. El año 1232 marca un momento crucial en la historia de la familia y del judaísmo aragonés. Estalló entonces la gran polémica sobre las obras de Maimónides, el gran Rambam, que había intentado conciliar la fe judía con la filosofía aristotélica. Los tradicionalistas franceses, liderados por Salomón ben Abraham de Montpellier, lanzaron un anatema contra quienes leían la Guía de los Perplejos. La respuesta desde Aragón fue inmediata y contundente. 4 comunidades aragonesas se asociaron al érem decretado por la comunidad de Zaragoza contra los antimaimonistas. Por la comunidad de Calatayud firmaron 5 personas y el primero de ellos era nada menos que Moses ben Solomon Al-Constantini, nacido hacia 1170. Moses ben Solomon Al-Constantini declaraba: no podemos permitir que se condene la sabiduría de Maimónides, quien nos enseñó que la fe y la razón no son enemigas, sino hermanas que caminan juntas hacia la verdad. Desde Calatayud, cuna de nuestra familia, defendemos el derecho a estudiar la filosofía sin renunciar a la tradición. Pero lo más extraordinario es que el primer firmante del érem en Zaragoza había sido Valle Al-Constantini, hijo de Moses. Esto significa que no solo el primer Al-Constantini documentado en España aparece en Calatayud, sino que Valle y Salomón Al-Constantini, los alfaquines del rey Jaime y los primeros miembros verdaderamente famosos de esta familia que tradicionalmente se consideran zaragozanos, muy probablemente habían nacido en nuestra ciudad. Valle Al-Constantini reflexionaba: aunque ahora sirvo al rey en Zaragoza, mi corazón permanece en Calatayud, donde aprendí las primeras letras hebreas y donde mi padre me enseñó que un judío debe ser fiel a su pueblo y útil a su reino. Los Al-Constantini no eran una familia judía cualquiera, pertenecían a la categoría privilegiada de los judíos francos, una condición extraordinaria que compartían con apenas 4 familias más en todo el reino de Aragón. Esta condición les otorgaba privilegios excepcionales que los distinguían del resto de la comunidad judía. Salomón Al-Constantini explicaba las ventajas de su condición. Como judíos francos estamos exentos de pagar los impuestos comunitarios que agobian a nuestros hermanos. Recibimos carne gratuita de la carnicería judía y estamos casi completamente fuera de la jurisdicción de la aljama.
somos vasallos de la Orden de San Juan de Jerusalén, lo que nos otorga una protección especial. En Calatayud, según los estudios de Asunción Blasco, solo 3 familias gozaban de esta condición privilegiada: los Alconstantini, los Abentilca y los Abendahuet. Todas tenían en común ser vasallas de la Orden de San Juan de Jerusalén, distinguiéndose así de otros judíos que también tenían privilegios de exención tributaria, pero solo temporalmente como recompensa por servicios específicos a la Casa Real. Los Alconstantini eran también una familia de médicos reales. En una época en que la medicina era uno de los menesteres más practicados por los judíos cultos y más descuidados por los cristianos españoles, como escribía Américo Castro, rara vez encontramos médicos de la Casa Real que no sean judíos y entonces son franceses. Tradocin David Alconstantini, médico del siglo XV, nos cuenta: los conocimientos médicos se transmiten en nuestra familia de padre a hijo, de maestro a discípulo. Para ser médico es imprescindible conocer el árabe y el hebreo, pues en estos idiomas están escritos los tratados más importantes. Hemos servido como médicos no solo a los reyes de Aragón, sino también a los de Navarra. La transmisión de la sabiduría médica en la familia Alconstantini era un proceso riguroso. En Aragón, desde finales del siglo XIII, los candidatos a médicos debían pasar un verdadero examen ante una comisión mixta judío-cristiana compuesta por al menos un médico y un cirujano. Los Alconstantini no solo superaban estos exámenes, sino que a menudo formaban parte de las comisiones examinadoras. Médicos de los reyes de Aragón serían Valle, Salomón y Moisés Alconstantini en el siglo XIII y Valle en el siglo XIV. Además, en el siglo XIV el rey de Aragón recomendó a 2 Alconstantini, Enoch y Salomón, al rey de Navarra Philippe de Évreux y a su esposa Jeanne, quienes los tomaron como médicos personales. Enoch Alconstantini recordaba: cuando el rey de Aragón nos recomendó al rey de Navarra, nos dijo: llevad con vosotros no solo vuestra ciencia médica, sino también el honor de Aragón y la sabiduría de vuestra familia. Servimos en la corte navarra con la misma dedicación que habíamos puesto al servicio de nuestros reyes aragoneses. Pero los Alconstantini no eran solo médicos. Muchos de ellos fueron alfaquines, una palabra de clara derivación árabe y hebrea que significa sabio. En la práctica correspondía a la función de médico real, pero también de secretario, intérprete, traductor del árabe, diplomático y administrador. Era una función muy amplia que requería conocimientos extraordinarios. Los judíos arabófonos disfrutaban de una situación de enorme ventaja respecto a los cristianos. Por falta de cristianos que conocieran el árabe, los judíos eran indispensables como escribanos, trujimanes y diplomáticos, actividad que cesaría solo en el segundo cuarto del siglo XIV. Los Alconstantini también cultivaban los estudios filosóficos. Conocían bien la filosofía árabe y defendían el racionalismo filosófico de Averroes y Maimónides, según el cual la fe y la ciencia no eran incompatibles. Al contrario, el conocimiento científico justificaba la religión. Haim Beinar, refiriéndose a los Alconstantini, habla de una familia de buen linaje, cuyo prestigio se debía también al hecho de que se había establecido en Calatayud junto con los primeros colonos y había traído consigo la tradición de los estudios filosóficos de la parte musulmana de España. Tenemos conocimiento de 2 miembros de la familia que escribieron obras filosóficas y religiosas. Uno es Hanoch ben Salomón ben Enoch, que vivió a finales del siglo XIV. Era médico, como la mayoría de los hombres de la familia, y escribió una obra llamada Mareot Elohim, las visiones divinas. Y Hanoch ben Salomón explicaba el propósito de su obra: mi objetivo es explicar las visiones de Isaías, Ezequiel y Zacarías gracias a las obras de los príncipes filósofos. Quiero demostrar que la filosofía averroísta y árabe puede iluminar el sentido más profundo de las escrituras siguiendo el mismo camino que trazó el gran Maimónides. El segundo miembro de la familia que escribió obras filosóficas fue el padre de Janoch, Salomón ben Janoch, quien escribió una obra alegórica titulada Zelu y qui dévoile les secrets profonds, aquel que desvela los secretos profundos. Esta obra fue terminada en 1352, probablemente en Borja, cerca de Zaragoza. Salomón ben Janoch reflexionaba sobre su obra e intentado desvelar los secretos más profundos de nuestra tradición utilizando el lenguaje de la alegoría. Solo así pueden comprenderse los misterios que el Altísimo ha ocultado en sus palabras para que los busquen los corazones sabios. Los Alconstantini tenían también grandes disponibilidades financieras. En Calatayud, al momento de la expulsión, eran de lejos la familia con más propiedades entre todas las familias judías. Moisés Alconstantini fue el mayor terrateniente de la aljama, con 52 heredades, mientras que Tradoz y su hijo Bonafos fueron los terceros, con 25 heredades cada uno. La familia poseía casi la mitad de todas las piezas que pertenecían a todos los judíos de la aljama. En muchas circunstancias prestaban dinero al rey, obteniendo en contrapartida rentas reales.
Para garantizar la cobranza de los ingresos se hacían nombrar bailes de ciudades, comarcas o regiones. Moisés Al-Constantini, baile de Valencia, explicaba: prestar dinero al rey no es solo un negocio, sino una forma de servir al reino. Cuando financiamos las conquistas reales, participamos en la expansión de Aragón. Cuando administramos las rentas como bailes, aseguramos la prosperidad de las tierras conquistadas. Un ejemplo extraordinario del prestigio de la familia en Calatayud es el caso de Vallel Constantin, uno de los médicos más relevantes del siglo XIV. En 1371, Vallel obtuvo una licencia episcopal fechada el 8 de septiembre para abrir un oratorio privado en su propia casa. Vallel Constantin explicaba la necesidad de su oratorio: soy médico y voy por las mañanas a visitar a los enfermos. Mi casa está lejos de la sinagoga mayor y mi profesión me obliga a horarios irregulares. Este oratorio me permitirá cumplir con mis obligaciones religiosas sin descuidar a mis pacientes. Las autoridades de la aljama incluyeron el oratorio de Vallel entre los edificios donde se podía rezar oficialmente. Sin embargo, Vallel tuvo que quejarse al rey Pedro IV porque los dirigentes judíos de la aljama le imponían impuestos más altos que al resto de los judíos francos de Calatayud, donde murió hacia 1406. La biblioteca del judío bilbilitano Moisés Al-Constantini fue la mejor y más importante de la judería. Se contabilizaron un total de 109 volúmenes, 7 de temática religiosa, 1 de cuentas. Al ser judío franco tenía infinidad de propiedades y rentas que administrar, 41 de medicina, heredados de su padre el eminente médico Tradoz Al-Constantini, y los restantes 60 libros de temática piadosa y bíblico-teológico-rabínica. Los Al-Constantini mantenían también buenas relaciones con los conversos de la ciudad. Tenían vínculos especiales con Luis de Heredia, quien según un proceso de la Inquisición había rezado con Moisés Al-Constantini como 10ª persona en un minyan. También mantenían relaciones comerciales con la familia de la Cabra, a quienes Bonafos había comprado algunas casas. Luis de Heredia recordaba: cuando necesitábamos completar el minyan para la oración, Moisés Al-Constantini no dudaba en incluirme. Para él los lazos de fe eran más fuertes que las diferencias de estatus religioso oficial. Era un hombre que veía más allá de las apariencias. Moisés Al-Constantini contemplaba su biblioteca. Estos libros son más valiosos que todo el oro que pueda poseer. En ellos está contenida la sabiduría de generaciones, el conocimiento médico que salva vidas, la filosofía que eleva el alma y la tradición que nos conecta con nuestros antepasados. Son el verdadero tesoro de nuestra familia. Cuando llegó la expulsión de 1492, la biblioteca fue expropiada por los comisarios, entregándosela a Johann Capata de Acor para que la custodiara hasta nueva orden. Era el final de una época, pero también el comienzo de una diáspora que llevaría la sabiduría de los Al-Constantini a tierras lejanas. Desde mi scriptorium en la Paplota, donde conservo algunos fragmentos de los manuscritos que pertenecieron a esta familia extraordinaria, puedo dar testimonio de su grandeza. Los Al-Constantini no fueron solo una familia judía de Calatayud, sino protagonistas de la historia de Aragón, guardianes de la memoria de todo un pueblo, puente entre culturas y civilizaciones. En la próxima parte de este monográfico descubriremos cómo los hermanos Valle y Salomón Al-Constantini participaron en las conquistas más gloriosas del reino de Aragón, cómo sus descendientes mantuvieron viva la llama de la sabiduría hasta el momento de la expulsión, y cómo su legado pervive hasta nuestros días en la figura de sus descendientes. Porque la historia de los Al-Constantini es la historia de Sefarad misma, una historia de sabiduría y exilio, de grandeza y pérdida, de memoria que trasciende el tiempo y las fronteras. Narrado por Rabbi Uda Ben Shlomo Al-Bilbili. Dirección y producción Javier Bona. Salom.